Un suscriptor que fue dueño de una Chevrolet Captiva y que en una ocasión cuando cogió un hueco un poco duro, pues el carro se le apagó, la transmisión se le trabó y el carro no volvió a funcionar. Y después de un pleito bastante largo con la aseguradora, esta por fin le respondió. A propósito, esto es una historia que voy a contar el domingo, pues ahora se acaba de comprar una Volkswagen T-Cross versión Comfort Light y quiere saber qué tan buena compra hizo. De entrada, la T-Cross en temas de fiabilidad es muchísimo mejor que la Captiva. Al menos los problemas en motor, transmisión y parte eléctrica no surgen con esa frecuencia como sí pasa en la Captiva. Otro de los cambios que va a notar y sobre todo va a disfrutar tiene que ver con el rendimiento, con el consumo de gasolina. Porque por si algo es conocida la Captiva es porque es muy tragona de combustible, porque tiene un pésimo rendimiento que oscila más o menos en ciudad entre los 25 y los 28 kilómetros por galón, que aunque funcione bien con gasolina corriente, significa muchísima plata al año. En comparación con la T-Cross, que tiene rendimientos en ciudad por encima de los 40 kilómetros por galón. De hecho, ronda más los 45 kilómetros por galón y ya en condiciones muy ideales, incluso alcanza los 50 kilómetros por galón. Pero digamos que lo normal son alrededor de los 45 kilómetros por galón. Que aunque este carro necesita gasolina extra, sí o sí, por favor, no sea tacaño con la gasolina de este carro, échale siempre solo extra. Vas a tener un buen ahorro en combustible. Porque aunque el galón de gasolina corriente en Colombia más o menos ronda los 16.000, 16.300 pesos, en la Captiva estamos hablando que para recorrer unos 10.000 kilómetros al año estarías gastando más de 6 millones de pesos en gasolina. Mientras que con la T-Cross, que aunque necesita gasolina extra, que está alrededor de los 20.300, 20.500, para recorrer los 10.000 kilómetros, los mismos 10.000 kilómetros, vas a tener un gasto promedio o aproximado de unos 4 millones y medio al año. Significa que con la T-Cross te vas a ahorrar más o menos 1,5 millones en gasolina. Adicionalmente, y aunque la T-Cross solo tiene un motor de 1 litro turbo que desarrolla 114 caballos de potencia y 200 Nm torque, su desempeño en carretera es muchísimo mejor que el de la Captiva. Porque a pesar de que la Captiva en papel tiene 182 caballos de potencia y 232 Nm torque, estamos hablando de un carro que su peso bruto, o sea, incluyendo el peso del conductor, incluyendo el peso del tanque de combustible lleno y demás cosas, está alrededor de unos 2.2 toneladas. Es un carro pesado y si le añadimos el peso de los demás pasajeros, puede llegar a pesar un poquito más. Entonces, estamos hablando de un carro pesado cuya fuerza y potencia se pierden completamente, versus la T-Cross, que su peso bruto, nuevamente incluyendo el peso del conductor, el peso del tanque de combustible lleno y otras cositas, estamos hablando de un carro que llega a pesar alrededor de 1.6 toneladas. Esos 600 kilogramos de diferencia hace que la T-Cross tenga un mejor desempeño, alcance velocidad más rápido. Es que, por ejemplo, una Captiva de 0 a 100 lo hace más o menos entre 12 a 16 segundos. La T-Cross lo va haciendo más o menos entre los 11 y los 13 segundos. Entonces, sí se puede apreciar un poquito más ese desempeño. Y aunque uno no se la pase corriendo, cuando necesita adelantar, esa agilidad a la hora de hacerlo se agradece bastante. Otra de las preocupaciones del suscriptor viene por el lado de los repuestos. Después de todo estamos hablando de Volkswagen, que no se caracteriza exactamente por ser barato. Y acá puedo decir que aunque en el imaginario general de las personas en nuestro país, en Colombia, los repuestos de Chevrolet siempre son más baratos que los de otras marcas y más si lo compramos con Volkswagen, esto solo aplica cuando hablamos de carros muy básicos como el Sail, como el Aveo, como el Spark GT. Pero cuando hablamos de la Captiva, nos encontramos con algunos problemas. Uno, no son baratos, de hecho tienden a ser bastante caros. Dos, en muchas ocasiones no son fáciles de conseguir. Y tres, no es fácil conseguir un buen mecánico que sea capaz de darle con el chiste a los daños de una Captiva. A veces ni siquiera la misma marca son capaces de arreglar este carro. Y por ejemplo, en la historia que voy a contar el domingo sobre este suscriptor que está pagando por este video, que le tuvo el cacharro con la Captiva, ni siquiera la misma marca fue capaz de arreglar ese carro. Así que cuando nos comparamos con una T-Cross nos vamos a encontrar que por el lado de los costos realmente los repuestos no son más caros que los de una Captiva e incluso en algunos casos son más baratos. Así que por ese lado, bien. En cuanto a qué tan fácil o difícil es conseguirle repuestos a una T-Cross, diría que Volkswagen ha mejorado mucho la representación de la marca en nuestro país. Por ende, conseguirle repuestos a la mayoría de los carros Volkswagen hoy en día no es tan difícil. Y tercero, en la parte mecánica, digamos que son carros muy bien equipados, que no cualquier mecánico debería meterle la mano a ese carro, pero sí he evidenciado algunos
daños con la T-Cross, porque puede ser buen carro y puede ser muy fiable, pero obviamente eso no le excluye de que se puede llegar a dañar. Y digamos que no han sufrido tanto para arreglar las T-Cross como para llegar a arreglar una Captiva. Así que por ese lado, claro, aunque estamos hablando de un carro que generalmente es fiable, también tiene algunos daños que son algo frecuentes. Como por ejemplo, la T-Cross, digamos, tiene dos problemas que se mencionan más que otros. Por un lado, las vibraciones en el motor, lo cual, digamos, es algo frecuente en la mayoría de los carros de 3 cilindros. Así que no nos debe extrañar, aunque algunas veces sí se han reportado que las vibraciones son demasiado fuertes. Toca prestarle atención a eso, pero vuelvo y digo, no es que sea todas las veces, no es que sea algo muy recurrente. De vez en cuando pasa. Y lo otro, la parte del infoentretenimiento suele presentar algunos errores, suele fallar. De hecho, la pantalla ha reportado, ese sí ha reportado muchos casos de que la pantalla les falla. Pero en términos generales, puedo decir que en los 5 años que lleva la T-Cross Turbo en el mercado, ha salido un carro generalmente fiable, así que me atrevo a recomendarlo. Entonces, la T-Cross no solo es un carro fiable, sino que realmente tiene muy buenas prestaciones en equipamiento, seguridad, desempeño, consumo y espacio. Es un carro muy, pero muy cómodo, chévere para viajar, chévere para andar en ciudad y realmente bueno cuando se trata de andar por destapadas. Tiene una suspensión bastante buena. Ahora, un aspecto que no le favorece mucho a la T-Cross, lamentablemente, es la parte comercial. No es un carro comercial, o sea, no es un hueso, pero tampoco es un carro comercial. Tanto que es un vehículo que una vez sale usted de las puertas del concesionario fácilmente le va a perder el 15% de su valor. Entonces digamos que este carro cuesta alrededor de unos 116 millones de pesos. Significa que saliendo de las puertas del concesionario ese carro ya le vale 100. Usted va a tratar de venderlo y alguien que se vaya a quedar con el carro posiblemente no le vaya a ofrecer más de 100. Más allá de eso sería muy difícil. En su primer año llega a perder hasta el 20% de su valor y en los primeros 3 años llega a perder casi un 30% de su valor. Entonces un carro que le costó hoy 116 millones, en 3 años probablemente le van a dar el equivalente a unos 85, 90 millones. Aunque eso sí, no hay comparación con la Captiva, que esas ya entra en la categoría de hueso comercial, que no solo es un carro difícil de vender, sino que está tan desprestigiado que es difícil de que le ofrezcan a usted lo que uno podría llegar a considerar justo, ¿no? Porque es que yo he visto cómo venden las 2012, las 2013 en 15, 20 millones de pesos. Y es realmente difícil, casi imposible, que alguien le ofrezca más que eso por ese carro, si es que le llegan a ofrecer. Es más, llegó al punto de decir que probablemente el problema que tuvo nuestro amigo con la Captiva fue una bendición, porque si él tratara de venderla por más buena que estuviera, sería realmente difícil recibir alguna oferta que nos resultara algo insultante. Y acá diría que este es otro aspecto positivo de la T-Cross, que si bien no es un carro comercial y el día que se necesite vender probablemente la va a tener un poco difícil a menos que baje mucho el precio, no va a tener ese problema que tiene hoy. Probablemente nuestro amigo se dio cuenta cuando era dueño de una Captiva. Y es que desafortunadamente los dueños de este carro se han convertido en una especie de burla, especialmente en redes sociales. Mire, yo sé que he dicho que las Captivas no son buenas, he dicho los muchos fallos que he tenido, he dicho que es mala de por sí, por las experiencias que nosotros hemos tenido en la compraventa, por las experiencias que conozco de personas cercanas, por las experiencias que conozco de personas particulares. O sea, con fundamento es un carro que no es recomendable. Y yo en lo personal nunca lo recomiendo. Pero nunca me he burlado del dueño de una Captiva, como sí he visto a algunos creadores de contenido burlarse de los dueños de las Captivas. Y ni que se diga en los comentarios que los cogen de pinta. Y esa es una sensación horrible que desafortunadamente padecen los dueños de las Captivas. Que el día que traten de venderla, pues se van a encontrar con todo este tipo de burlas y todo este tipo de peros. Por lo que en mi concepto, la compra que hizo nuestro suscriptor fue bastante buena. La T-Cross definitivamente es un carro que vale muchísimo la pena y que es bastante disfrutable, que tiene excelentes prestaciones para sus usuarios. Y definitivamente es una gran mejora frente al carro que tenía antes. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Muchísimas gracias a nuestro suscriptor por hacer esa contribución al canal, por apoyar a Tipscar haciendo estas peticiones. Espero que ustedes en los comentarios dejen todas sus opiniones frente al cambio que hizo nuestro suscriptor y esperen el domingo la historia frente al chicharrón que tuvo con su Captiva y la aseguradora. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en una próxima.